¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv y como pueden ver tengo un invitado y tengo el placer y el honor de tener a Nandito de La Casita de los Buenos Augurios, es tu canal. Que por cierto, para todos los que nos están viendo, voy a incluir el link a La Casita de los Buenos Augurios en la descripción del video. Por favor, todos vayan a ver el contenido de Nandito. Yo conocí a Nandito por Angelito de Todo Morocho y bueno, lo vi con él, le pedí que me pasara su contacto, la verdad. Como les he dicho muchas veces, es muy difícil que todos estemos alineados al 100%, pero es muy importante unirnos porque no importa que tengamos diferentes ángulos de las cosas, creo que nos podemos alinear muy bonito y al final lo más importante es que lo más hermoso está dentro de nosotros. Entonces, el capítulo de hoy, primero que todo, gracias Nandito por estar aquí. El capítulo de hoy va a ser del tarot y muchas gracias por estar aquí. Es un honor tenerte. Gracias. Entonces, si nos gustas empezar platicando un poquito de ti y platicándonos un poquito del tarot. Pues gracias por tan bella presentación y sin duda estamos entrelazados. Yo practico la magia druida desde hace muchos años, ya te iré introduciendo y platicando, pero sin duda el tarot llega a mí a la edad de los 12 años, 11, 12 años, pero yo lo empiezo a practicar ya en forma de dar la información a los 13, 14 años. Yo todavía estaba en la secundaria cuando yo me introduzco realmente en el mundo del tarot. Y déjame decirte que yo desconocía qué eran las cartas. Yo no conocía nada de las cartas. Yo tampoco fui un alumno tan prodigioso o prestigiado que llevara buenas calificaciones. La verdad es que yo fui criado por una abuela y una tía, dos mujeres. Entonces, pues no voy a decir que era rebelde, pero no era tan talachero en la escuela. No era de estudiar mucho, entonces menos iba a estudiar un libro en el que me iba a dar referencias de qué es el tarot. Simplemente una de mis tías un día llega en un cumpleaños con una baraja. Bueno, ahora te platico que es baraja, pues yo nada más veía unas cartas, yo hasta pensaba que era un juego. Y yo dormidito todavía en mi cama, debajo de mi almohada, me las pone. Yo tengo mucho a meter las manos cuando duermo desde chico. Entonces, pues sí, yo sentí en la madrugada como algo raro, pero al día siguiente al despertar, pues yo veo que hay unas cartas. Entonces yo le pregunto a mi tía que qué son esas cartas. Ahora, paréntesis, ¿por qué las cartas llegan a mí? Vengo de familia de masones grado 33 Rosacruz. Aquí en casa, yo soy de la Ciudad de México, se hacían muchas reuniones por parte de dos integrantes de la familia, que son tíos, y ellos siendo cada uno en sus carreras, un ingeniero trabajando en Pemex y el otro trabajando en el Seguro Social como médico cirujano traumatólogo, se iniciaron dentro de esta logia. Entonces, desde muy niño yo siempre veía pues cositas en la sala. ¿Qué tipo de cosas? Pues que se juntaban personas mayores, que hacían rezos, que hacían velaciones, que usaban como cosas que con el tiempo voy descubriendo que se llama astrología, que se llama péndulo, que se llama tarot, que se llama ouija y bueno, después hasta rituales. Obviamente, al ser un niño, yo y mi hermano, pues nos recluían en una recámara donde nos ponían la televisión y ahí quédense y no molesten a los adultos, por respeto. Pero en una ocasión una persona me ve y le pregunta a mi tía que quién era. Y entonces mi tía le dice, pues es hijo de el hijo de la hermana tal y bla, bla, bla. Entonces, le dice a mi tía, ¿no le ves la estrella? O sea, yo me quedé así con mi vasito de leche. Yo tenía en aquel entonces como 10 años. Pues era un niño. Entonces, pues yo no sabía de qué hablaban. Entonces yo dije, eso es conversación de adultos y por eso es que al poco tiempo mi tía me obsequia este tarot y resulta que esta señora, fíjate nada más, la que te estoy contando era la astróloga de Carlos Salinas de Gortari y era la astróloga de Cedillo y también lo fue de la Madrid. Su esposo trabajaba en el PRI en aquel entonces y obviamente por eso ella asistía a las reuniones. Ella se llama Marta Gloria, pero pues yo desconocí ya a la señora, ya después ya no la vi, las reuniones ya las hacían en una casa de Cuautla y luego las hacían en Querétaro y entonces pues ya aquí ya no los volví a ver. Pero le dejó a mi tía la semillita de apoyarme a nivel del tarot. No lo sé, hubiera podido ser otra mancia. ¿A qué me refiero con otra mancia? Pues la bola de cristal o la clarividencia, desarrollarla a través de analizar a la gente y ver cuál es su campo espiritual, qué colores se le proyectan. Pero en mi caso fue el tarot. Entonces, sí creo en el destino y considero que el destino me dio por ahí
la ventana para muchas cosas verlas y después entenderlas. Entonces, te decía que yo pues ni leía, pero yo un día dije, quiero ser el atractivo de la escuela y pues me voy a llevar las cartas para jugar con mis amigos, sin darme cuenta que no eran unas cartas para jugar, sino que eran simples cartas, pues que yo al principio cuando las vi, yo dije, pues ni sé qué significan, no sé qué revelan, pues no sé nada, ¿no? Pero de todas maneras, yo por hacerme el interesadito, ay, a ver, saca una carta, ¿no? Tú me vas a decir, pero ¿cómo lo sabías o cómo te diste cuenta? No lo sé, porque todo coincide con una maestra de química que como ve que yo estaba hasta atrás con mis compañeritos, pues checando lo de las cartas, a ver y qué dicen y por qué están así. Y los amiguitos, pues yo nunca había visto un juego así. Imagínate, pues un juego, pues realmente no es un juego. Entonces ya se voltean las cartas y la maestra Constanza, como me acuerdo de química, cuando saca la carta, pero con su mano, o sea, de a ver, tráeme para acá estas cartas, ¿de quién son? Voy a hablar con tu mamá, ¿no? Para que venga y que no sé qué. En ese momento yo sentí, y se los juro por Dios, esta historia se la he platicado a todos los medios de comunicación, como cuando estás manejando y está lloviendo, cómo se llega a mirar empañado el vidrio con las gotas que están resbalando, pero aparte como si se hubiera cortado un cristal. Eso fue lo que me ocurrió a mí a la edad de los 13 años. Entonces, yo lo primero que le dije fue hablar de una situación que estaba viviendo ella en la casa con su marido. Al poco tiempo me volví el alumno estrella porque todas empezaban a buscarme para preguntarme y entonces yo tenía Ah, 13 años, 14 años, 15 años y yo estaba ya entablando pláticas con personas de 30, 40, 50 y todavía hasta una persona de 70 años. Y de ahí comenzó mi vida a involucrarse hasta que a los 17 años, sí, 17 años, conozco a una persona recomendada de una maestra de la preparatoria, porque yo seguí la secundaria con el tarot, la prepa con el tarot y hasta la universidad, aunque yo ya no quería. Pero en la prepa ocurrió algo, yo ya iba a cambiar, yo ya me iba a salir para pasar a la carrera, yo estudié periodismo. Entonces, en ese lapso conozco a alguien, pero yo era una persona que no salía de mi casa, que lo único que yo conocía era el tarot y gracias a un amigo la astrología. Entonces, para mí era muy pocas las probabilidades de tener conocimiento de otras áreas, porque yo estaba pues en casa. Entonces, cuando yo voy con esta persona, descubro que esta persona trabajaba magia negra, pero eso pasó después, porque tenía muchas figuras que no iban a con lo mío. Y al día siguiente, después de leerle a esa persona, yo caigo en cama. Me mandan al hospital, voy al privado, no me encuentra nada, voy al seguro social, tampoco me encuentra nada, y te das cuenta que aquí hubo un acto de brujería. La te persona, hicieron un trabajo. es que Sí. ahí te va. La persona cuando se despide de mí, me dice, tienes que tener mucho cuidado porque tienes mucha luz, pero vuelvo a lo mismo, para mí era como, ah, qué chido, la neta, Sí, sí, ah, qué sí. padre. Pero cuando se despide de mí, la mujer traía unas uñas al estilo de la Niurka, entonces me pica casi por donde está la zona de los riñones. Justamente al día siguiente es la zona donde me duele, toda la parte de abajo. No podía ir al baño, pero mis resultados salían perfectos. Entonces, mi abuelita le habla a su hermano, a mi tío Miguel Ángel, y mi tío estaba en Cancún y ya se tiene que regresar justamente para comentarle lo que estaba pasando, ya que los dos médicos que él nos había recomendado, privado y particular y del gobierno, no me decían nada. Entonces, pues me lleva con George y con Kendra, quienes en México son pioneros de lo mal llamado Wicca, sino realmente de la magia celta y druida, de la práctica y de la filosofía. Ellos se ubicaban, porque eran personas ya mayores, allá por la embajada, por Reforma, Río Tigris, Río Tíbet, por esa zona. Pues me llevan, me hacen una limpia con fuego y pues ahí descubren que me habían hecho un trabajo. Es decir, la señora depositó en mí sus trabajos para que recayeran. Y al mismo tiempo, pues George y Kendra me ilustraron y me enseñaron cuál era el camino de qué es lo que uno tiene que hacer cuando lee el tarot. No nada más se trata de leer cartas por leer.
Es muy criticable, hasta la fecha sigue siendo algo que denota bastante esta profesión, porque para mí sí es una profesión leer el tarot. Yo ya llevo 7 años dedicándome al 100% a la lectura de tarot como trabajo, cobrando una tarifa, pero me encontré 7 años atrás las personas que mientras no les cobres, qué bonito tu don, es un regalo de Dios. Cuando les cobras, ¿cómo vas a cobrar? Esto es algo del demonio. Y entonces ahí te habla de la doble moral de la sociedad en la que estamos, sin importar si es la Ciudad de México o es la República Mexicana. Pero algo que yo sí fui aprendiendo en la vida fue a poner altos y a aprender a respetarme, número uno, a respetar mi tiempo y la verdad, la dedicación que yo le doy a cada persona. Yo me tardo en una sesión 3 horas, me he llevado hasta 4 horas y las más exageradas hasta 5 horas. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que el paciente quede satisfecho, número uno, por el sacrificio que está haciendo para poder pagar una lectura. Número dos, que sabe que le voy a dar calidad y cantidad. Y número tres, que después de la cita hay que empezar a seguir las recomendaciones a través de mi conocimiento. Yo en este camino, ya tal cual, pues imagínate, llevo 19 años. Se dicen, wow, ¿no? Así me sorprendo, pero sí ha sido un camino muy difícil. ¿Por qué? Porque yo también renuncié a ello. Al momento de notar tanto sufrimiento de la gente en las consultas, me sentía mal porque yo decía, ¿por qué está viviendo? ¿Por qué está padeciendo? ¿Por qué está esta situación en su vida? Obviamente soy una persona hasta la fecha muy sana, no soy nocivo, negativo, conflictivo, abusador, ni abusivo, nada. O sea, he tenido una vida recta, plena, claro, con mis tequilitas y mis whiskies, pero Como todos. como todos, ¿no? Pero al final he llevado una vida correcta hasta la fecha y he entendido que también nosotros, quienes nos dedicamos a esto o quienes nos dediquemos a esto, sí tenemos que ser tres cosas: congruentes, congruentes y honestos. Porque yo no te voy a recetar estar bien cuando número uno yo no lo estoy. Yo no te voy a dar una crítica o me voy a basar en mis prejuicios. Yo tengo que ser una mente muy amplia y entender el porqué de tu vida está en este momento. El tarot se comunica con tu yo del pasado, con tu yo del presente y con tu yo del futuro. Aquí no se conecta ni con espíritus, ni esas jaladitas que con todo respeto, es que me está hablando el de espíritu, es que me están diciendo, es que me andan, no es cierto, el tarot no tiene interacción con espíritus ni de una alta gama ni de una vibración baja. El tarot es el árbol de vida de cada persona. Y se puede decir que el tarot, al igual que el I Ching y la astrología, son las únicas mancias, las únicas corrientes, las únicas herramientas que pueden pasar lustros, milenios, años, y son los que se han quedado permanentes en la naturaleza del ser en todas las culturas. Entonces, estamos hablando que el tarot es la llave del conocimiento y la astrología la madre de la sabiduría. O al revés, porque en algún momento la cambiaron y eso fue en la era de bronce. Pero si nosotros realmente queremos conocernos, hagámoslo a través del tarot. Claro, hay que ir con un buen tarotista y una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿y cómo saber si es bueno el tarotista? Número uno, hay que revisar su vida del tarotista. Es decir, si el tarotista no es drogadicto, no es alcohólico, no está enfermo, porque déjame decirte que el tarot tiene que estar en sintonía con el ser humano. Y esto es como el Reiki. Si me hace falta una extremidad del cuerpo, ya no estoy en equilibrio. Si yo tengo un problema de tiroides, con todo respeto y cariño, ya no voy a canalizar la misma energía. Entonces, número uno, el tarotista tiene que estar bien, porque si va a estar más loco que nosotros, ya valimos. A buen santo te encomiendas. Claro, Sí. porque al final
el tarotista tiene que tener un equilibrio en su vida y tiene que ser lo que te comentaba, congruente con su actitud, su manera de ser y sobre todo también conocer las diferentes etapas, el sufrimiento, el miedo, la tristeza, la agonía, el cariño, el amor, para que pueda entender perfectamente. No nada más se trata de tengo el don, porque también el tarot, soy de la idea que sí tienes que tener el don. No es como la astrología. La astrología sí necesitas empaparte, estudiar y obviamente con la práctica vas despertando tu intuición. Entonces, aquí hay una idea muy equivocada. Todos tenemos un don, sí, pero tu don no necesariamente tiene que ser el mágico. Tu don puede ser a través de las ventas, a través de las conferencias, a través de del arte. O sea, cada uno, mientras más lo explotes, más lo verificas. Y yo, por ejemplo, me he dado cuenta que a pesar de renunciar a este maravilloso talento o virtud o regalo de la vida, porque yo renegué, déjame decirte, yo no me quise dedicar a esto, incluso por eso estudié una profesión, porque yo también tenía un estigma dentro de mí, tenía un paradigma. Entonces yo no quería que a mí me dijeran, ay, mira, ¿a qué te dedicas? Yo menospreciaba incluso el que yo dijera, me dedico al tarot. ¿Por qué? Porque, pues, socialmente no se ve tan bien. O sea, incluso dices, ¿a poco ganas dinero leyendo las cartas? Imagínate, yo cuando inicié no cobraba nada y y no cobraba como en 6 años, nada, nada. Pero pregúntame las consecuencias. Sí hay consecuencias, porque al final esto es un boomerang de energía. Yo te doy respuestas, pero al final vuelvo a lo mismo. También tenemos esta idea de que eh, si tienes el conocimiento tienes que regalarlo. No, no es cierto, No, sí, porque a no, mí no me regalan nada. sí, así es. Yo invierto en libros, yo invierto en mi espacio, yo invierto en incienso, yo invierto en material. Entonces, ¿cómo no te voy a cobrar de donde también me voy a servir y voy a hacer que también le sirva a la gente? ¿Y sabes quién fue la que... Hubo tres personas que a mí me impulsaron. Yo llegué a la radio por una mujer que trabajaba en Grupo Radio Fórmula. Ella me daba géneros periodísticos. Y cuando descubre que yo me dedico a esto, ella de manera incrédula y siendo escorpión o escorpio, le leo el tarot y a los 6, 7 meses, lo que yo le predije. Ay, perdón que te interrumpa. ¿Qué tiene que ver que fuera escorpión? Nada más para los que Ah, no sabemos. porque mira, qué buena pregunta, Sí. porque se dice que Escorpio en la astrología es uno de los signos zodiacales más místicos, Ah, que debe estar más abierta en un momento que dado. debería de estar más abierto. Ok, Digo, esto lo generalizo, ok, pero de hecho de Escorpio viene la frase de hasta, la de Santo Tomás, hasta ver, no creer. ok, ¿Mm? Entonces, por eso Escorpio, hay escorpiones muy pragmáticos y hay escorpiones muy ocultistas. ok. Pero pues ella siendo Escorpio era muy renuente a esto. De hecho, ella no lo creía ni nada. Entonces, cuando yo le digo, maestra, es que yo me dedico, a ver, tráete tus cartas. Y sí, lo que le dije después salió y me incluyó en un espacio radiofónico. Gracias a ella, a Maru Rojas, yo entré a Radio Fórmula, tuve mi espacio y de tener 5 minutos pasé a tener media hora de programa. Ok. Pero aún así, yo quise siempre desarrollarme en el ámbito periodístico, dejando a un lado todo lo que era la parte esotérica. ¿Por qué? Por lo mismo. Eso yo lo veía como un hobby. Yo me voy a dedicar a ser reportero y a atender bueno, a entrevistar a famosos porque mi línea es espectáculo. Pero resulta que 3 personas me conocen y las 3 personas me dicen, eres buenísimo en esto, ¿qué estás haciendo como reportero? Laura León, Jacqueline Andere y Gabriel Spanik. Sí. Entonces, la vida me ha dado la fortuna de poder conocer a figuras del medio del espectáculo como una Diana Bracho, una Nuria Bajes, una Rosa María Bianchi, una Raquel Pankowski, un Frel Roldán, un Arturo Peniche, un Darío Tepiel Arroña. Puta, no, o sea, pero te digo algo, yo nunca lo busqué, ni tampoco me levanté el cuello y yo dije, mira, yo atiendo a las figuras del medio artístico.
incluso a mí me llegaba a sorprender que ellas o ellos creyeran en esto. Y muchas anécdotas que me compartieron, ¿no? De personas que llegaron a conocer en su vida y que les leían, les hacían y todo. Pero yo lo veía como mi trabajo, no lo veía como, wow, estoy atendiendo a las figuras del medio artístico. Así como las atiendo a ellas, atiendo a cualquier persona. Nada más que al final sí te da una credibilidad el hecho de que un famoso tenga un acercamiento contigo. Y fíjate, yo es para que a estas fechas me pusiera Nando Plaza o Nandito, el gurú de las estrellas. Ay, Nando y las estrellas en su camino. No lo sé, nunca. De hecho, una de mis características que tengo es que yo dejo brillar a mis invitados en mi canal de YouTube. Yo le doy espacio a otras personas y recomiendo, así sean tarotistas al igual que yo, porque yo soy de la idea de que para todos sale el sol y que cada uno tiene un estilo en esto. Entonces, es muy bonito lo que haces, cambias vidas, te unes y te fusionas con la necesidad de la persona. Y algo que yo todavía me he atrevido a hacer es de pasar de tener a un cliente, quiero mejor a un amigo. Siempre y cuando se respete esa línea que cuando necesites una asesoría astrológica o de tarot, ahí me vas a tener. Pero al final, siempre mi idea es tampoco no llevar a la persona a que dependa totalmente del tarot. Por eso incluso también soy el menos indicado en darme propaganda porque mi lectura la hago anualmente. Es tanta la información que le ofrezco a una persona que cuando me vuelve a buscar le digo, no es necesario, deja que esto empiece a formarse y a darse. Ya tienes el tiempo de las cosas que yo te dije cómo van a ocurrir. Y a veces a las personas les puede costar trabajo eso, porque existe la incertidumbre, la inseguridad, está dentro de nuestro ser. Y no sientes, Nandito, también que deben de hacer trabajo, ¿no? O sea, que no todo te lo pongan, aunque tú obviamente estás siendo el experto y todo, o sea, que tú des la lectura que de 5 horas y todo, y lo comes por un año, ellos hagan un trabajo interior, porque depende mucho de eso también, ¿no? Siento yo. Fíjate que me vuelvo un tarotista muy selectivo. Con el tiempo también lo vas aprendiendo. Es que yo con el tiempo fui aprendiendo muchas cosas. Ahora sí que uno se dedica como hasta a promover su propia marca, su propia imagen y todo, ¿no? Eh, a mí me dicen, te voy a decir, yo cobro una lectura de tarot en 3,500 pesos. Obviamente es una inversión, pero es una inversión que si tú la ves a largo plazo, divídela entre 12 porque es lo de un año más o menos, Sí, pues es no, nada, es una ida al Oxxo. O sea, la verdad. es, es nada, o Sí, sea, sí, la sí. verdad, Sí, ¿no? sí, sí. Y una vez una persona a mí me dijo, es que tú me subes, o bueno, o me das ese precio para que no vuelva a venir contigo. Le digo, claro, también por eso lo hago. Ay, qué mala onda, pero nada más quiero preguntarte tres cosas. Pues por tres cosas te voy a cobrar 1,000 pesos. Ay, tanto, pues sí. ¿Por qué? Porque ahí ya tocaste el punto. Ahora te toca qué vas a trabajar en ti. Ya tienes la información. Y si tú no estás satisfecho con lo que el tarot te está dando, o una de dos, no te está haciendo clic o el tarotista no es tarotista, ¿va? Entonces, no estás recibiendo la información. Pero cuando tú ya recibes la información, ahora el principio de todo es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Hay cosas que no las puede hacer la magia, como el ejercicio, la dieta e ir a hacerte tus estudios con él, los estudios clínicos y luego visitar a un doctor, ¿va? Ujú. Porque eso no lo va a arreglar la magia. Claro. ¿Qué es lo que va a arreglar la magia? Darle la continuidad a todo. Entonces muchos también por eso dirían o dirán, pues no, mejor yo me espero. Sí, pero no tenemos voluntad. Y de una u otra manera, el disciplinarte con ciertas herramientas que en el camino te voy a ir ofreciendo son justamente para tu desarrollo, tu crecimiento y tu evolución, pero no para que te quedes estático hasta que la predicción se cumpla. Y te lo platico porque en el año 2017 conocí a un director muy importante de una empresa muy importante y entonces a esa persona yo le vaticiné que a partir del 2 de febrero, esa persona vino como en mayo, pero que iba a tener un cambio muy fuerte a partir del 2 de febrero, pero obviamente de mayo a febrero tenía el tiempo
para poder modificar muchas cosas. Obviamente llega el 2 de febrero, sí, o 3, y resulta que él pensó que yo creo que algo bueno le iba a ocurrir el 2 o el 3 de febrero, ¿no? O sea, Ah, como que así se esperó nada más. es que se esperó. Ah, ok. Sí, sí. Ajá, así tal cual. Pero obviamente yo le había dado una lista donde yo le daba donde yo le daba esto, por ejemplo, ¿no? Instrucciones. Necesitamos hacer esto, necesitamos trabajar en aquello, y te voy a mandar esto, y de esto va a ser tanto, ¿no? No, 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 pues es que ahorita no tengo el dinero, que quién sabe qué. Y entonces yo creo que él dijo, no lo necesito. De todas maneras, Nando ya me dijo que el 2 de febrero. Entonces, el día 3 me marca y me dice, ya fue 2 de febrero y no ocurrió nada. Como cuestionando, que es, te Claro, entienden a eso. ajá, Mm. sí, y digo hasta el nombre de la persona, se llama Gonzalo Vivanco. Entonces, le digo, sí, Gonzalo, pero entonces, ¿qué trabajaste? ¿Cómo? O sea, no que el tarot, y así ya, ¿no? Refutando, no que el tarot presagia, eso ya estaba marcado para mí, siempre y sí. O sea, le dije, sí, pero siempre y cuando se tenía que modificar, generar un cambio energético y hacer una serie de cosas. Por eso te recomendé el material que te recomendé. Ay, no, pues qué chiste, porque yo al final estaba esperando. Y tenemos esta percepción del tarot como si fuera palabra marcada y destinada. La profecía, señores, es una flecha que traza un camino. Ya tienes el marco referencial, ya sabes en qué momento actuar. Pero si tú no estás en una muy buena etapa de tu vida o sintonía, o no están dándose las cosas de una manera para que llegue a darse ese punto, va a tardar. Y déjame decirte que, ojo, en el año 2019 me vuelve a buscar este personaje, Gonzalo. ¿Y sabes qué me dijo? El 2 de febrero del 2019 me hablaron justamente de una nueva empresa para ofrecérmelo todo. Entonces Y sí ahora, pasó hasta que él hizo algo. pero déjame decirte, pasaron del 2017 Dos años. 2 años, pero adivina qué se cruzó. Lo que ya sabemos, lo que ocurrió para el 2020. Y ahí es donde me vuelve a buscar, porque lo perdí todo. Perdí el Mira. trabajo, no me fui de viaje, vuelvo a lo mismo. Siempre hay que preparar el camino. Yo he trabajado mucho en prepararme personalmente como profesionista para entregarle lo mejor a la persona. Entonces, a veces hay en la vida que poner en una balanza ciertas responsabilidades y ciertos momentos. Yo te puedo decir que yo he viajado, pero por mi trabajo como reportero. He conocido 4 países, pero como reportero. Pero yo que me vaya de viaje por placer, aún no. ¿Por qué? Porque tengo gente que me necesita. Y entonces es tanto mi labor que yo requiero y que necesito, que mi temporada la más fuerte es justamente noviembre, diciembre, enero y febrero. Las épocas Y, de cambio. y yo no Ah, puedo, y fíjate, yo no me puedo mover mucho porque como yo trabajo con un calendario celta, tengo que aproximarme a las próximas celebraciones y a las festividades. Entonces, por ejemplo, el próximo año, ya les estoy diciendo a mis clientes, eh, los voy a preparar también para que yo me pueda ir a descansar un ratito, porque tengo clientas en Dubái, tengo clientas en Canadá, tengo clientas en China, tengo clientas en Francia, y todas quieren que yo vaya en Noruega. ¿Cuándo vienes a Noruega, Nando? ¿Cuándo vienes a Suiza, Nando? Ya, el próximo año, ahora sí ya me voy. qué padre, padrísimo. Sí, ya me están pidiendo a las clientas, vámonos. Qué bueno. Y esto es un poquito de mi historia. Ahora sí tú dime lo que quieras preguntarme. No, yo te platicaba antes de grabar y lo voy a platicar porque esta historia no la he platicado. A ver, cuéntame. Mi única experiencia con el tarot, te la platiqué un poquito antes de empezar.
pero el público no la ha escuchado. La verdad, era una historia que nunca había... He platicado muchas anécdotas mías y esta no le he dicho. Fue en Barcelona, España, en la zona de las Ramblas. Ahí era un sábado en la noche. Yo en ese tiempo estaba trabajando en Londres, Inglaterra. Y bueno, había ido, es un viaje de una hora y media en avión. Y había ido el fin de semana a Barcelona con una persona que estaba teniendo una relación, una mujer. Muy enamorado estaba en ese momento. Esto tiene importancia. Y entonces se ponen gitanas. Yo asumo muchas de estas gitanas son de Albania, pero pueden ser de Rumania, pueden ser de otros lugares de Europa del Este. Entonces me dice, ven, ven, habla español muy bien. Y me dice, ven, ven, ven y todo. Y me lee primero, te digo que la palma de la mano. Ajá. Y entonces me dijo, esto fue en 1999, entonces, digo, la memoria van 25 años. Y me dijo, te vas a casar en menos de 3 años. Y lo primero que hice fue voltear a ver a la muchacha. Dijo, con ella no, no las conocí. Así me dijo. Y luego sacó las cartas de tarot. La verdad, no recuerdo, Nandito, las cartas que salieron. Creo que salió la muerte, pero la muerte no tiene hay que explicarlo, no tiene una connotación negativa al leerla, no necesariamente. No es que te vas a morir, es a lo que voy. La carta de la muerte. Mira, todas las cartas, porque yo ya después con el tiempo comencé a comprarme libros para entender, ¿no? El primer tarot que yo tengo es el egipcio, que bueno, hasta hoy por hoy muchas personas se sorprenden que me haya llegado a tan corta edad o tan pequeño el tarot egipcio cuando es un tarot muy fuerte. Ok. Y déjenme decirles, aprovechando esta información o esta pregunta, que podemos ver más de 170 tarots. Pueden haber 3000 tarots, pero todos son lo mismo, señores. Aquí no hay ninguno que sea más poderoso que otro. Claro, hay autores místicos que le han puesto un sello o un grado de intencionalidad con mucho simbolismo, pero para ese simbolismo sí tienes que conocerlo, de manera de introducirte a ello. Ahí es donde vamos a hablar de las cartas. Si tú a mí me preguntas el significado de una carta, pues sí, la muerte no es mala, tampoco la del diablo, o puede que sí, pero todo tiene que ver con la intuición, con el despertar de la conciencia y con el estado que la persona con su videncia o clarividencia te va a dar esa información. Entonces, número uno, quienes leen el tarot es porque tienen la videncia, es la facultad psíquica, o sea, es la facultad mágica. O sea, la carta en sí va alineada con la clarividencia de la persona. O sea, no es un absoluto. Por eso, si alguien Claro. te está usando la carta, no necesariamente va bien la cosa. No, yo mira, puedo en una tirada de 21 cartas no analizar las 21 cartas, simplemente para mí se hacen como tipo hologramas y me llaman más la atención unas que otras, porque esas son las que a mí me están dando la comunicación o la interacción. Entonces, Ok. o sea, no todas las cartas te van a hablar, pero aquí es donde tú desarrollas la interacción y la conversación. ¿Por qué? Porque hacen un lazo contigo las cartas del tarot, independientemente de que triangule con el asistente o con el consultante, porque aquí quien tiene el control del conocimiento es uno. Es que a ella le sale la carta de la muerte y me dice, vas a morir de 97 años. Por eso no lo sentí como algo malo, no es como que te vas a morir mañana, no sé, No, claro, o claro. etcétera, sino, y la base me hicieron, yo en ese tiempo tenía 26 años, entonces dije, uy, Dios santo, toda la vida. Y solo Oye, dime, oye, dime. y ahorita tengo 85. Ay, güey. Sí, 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 sí. No, pues todavía me quedaré en algunitos. No, fíjate, me dijo, no, no es con ella, no la has conocido, vas a tener 2 hijos varones, lo cual fue cierto. Te vas a casar en menos de 3 años, lo cual fue cierto. Y luego salió esta carta. Wow. Y luego salió Ajá. esta carta y me dijo, vas a tener una larga vida de 97 años. Pero luego, ya no sé si en su clarividencia, yo te platicaba que me dijo, traes un trabajo, te lo hizo una mujer. Antes de esta relación, yo había tenido una relación con una muchacha de Croacia. Yo asumo de tendencia gitana también, es muy común en Croacia, Eslovenia, entonces estos lugares se da mucho lo gitano, lo cual no tiene nada de malo, nomás hablo que tiene esta tendencia, ¿no? A trabajos y demás. Y te decía que ella, la última vez que la vi, me arrancó un cabello. Y, es que tienes algo ahí. Pum, y sí, hasta me dolió, pero no, no pensé nada, honestamente. Entonces ya luego lo relacioné y dicen por ahí, te quiero hacer la pregunta con tu experiencia, la gente que dice que cabello, uñas, por ejemplo, la gente que se hace
trabajos de pedicures, manicures, etcétera, o que se va a cortar el cabello y que quiere su cabello de vuelta, la gente que no quiere que le tomen fotos, la gente que no quiere las fotos de Facebook, que las da de baja, que no los etiqueten. Todo esto tiene algo, ¿no? O sea, ¿se puede obtener tu vibración, tu frecuencia a través de esto? ¿Es la pregunta? Y porque al Sí. final es parte de tu esencia y representa energía. Ok. Todo lo que nosotros toquemos y se vuelva para nosotros algo favorito, como una playera, un vaso, una pelota, una marca, hasta un automóvil. Obviamente todo lo que vaya representando el quiénes somos se vuelve también un arma de doble filo. Puede ser contraproducente o puede ser muy, muy favorable. ¿Por qué? Porque al final eh, todo lo puedes tener y todo se te puede ir de las manos. Entonces no necesitas ni siquiera creer en la magia para que alguien te haga magia. De hecho, la mejor magia es la encubierta. A mí me ha tocado conocer personas que vienen aquí, que se han metido a otros rollos, respetando las tradiciones y culturas y los trabajos que hagan, y hay un manto, hay un velo que no te permite, dependiendo el nivel del trabajo que te hayan hecho, si tienes un trabajo de magia negra. O sea, O sea, imagínate. no hay manera de ayudarlos. Si el trabajo es muy fuerte. Claro, no, Ok. porque ni siquiera el astral te permite la autorización de que tú seas la persona que se encargue a sanarlo, porque entonces puede ser mucho más contraproducente para ti. Se te puede la entidad, ok, ir contra Sí, ti, todo. el Ok. trabajo, la fuerza, la energía, muchas cosas que van ocurriendo cuando tú te acercas con alguien y yo he sido muy respetuoso y yo le he dicho a la gente, yo no te puedo sanar Sí, esto. o sea, no le entro. O sea, Yo no digo, le. así es. ¿Por qué? Porque no me lo permiten. Quién no te lo permite? Pues la energía no está favorable para que yo pueda introducirme en esto. Porque aquí tú hiciste, tú te involucraste o a ti te involucraron. Y la persona quien te está haciendo el trabajo maneja energías muy distintas a las mías. Entonces, claro, todo es parte de nuestra esencia. Y hay algo más, nuestras palabras y nuestras acciones. Entonces, ahí es donde también muchas personas no necesitan de magia negra, pero si constantemente te traen en la mente y todo el tiempo es que te vaya mal, que todo te salga mal, que pierdas, que haya dificultades en tu camino, que haya bloqueos, que haya frenos, claro que te van a empezar a pasar. ¿Por qué? Porque la persona está depositando más de su energía en alguien que depositándolo en su mismo ser. O sea, que te avienten mala vibra, como se dice por ahí, ¿no? O sea, Claro, mala leche, mala vibra. y por eso la envidia es tan Mm. fuerte. Es tan delgada la línea de la magia negra con sentimientos de rencor que si se juntan las dos, hacemos una bomba maravillosa para hacer el mal. Hay un libro que se llama El Código de la Manifestación, se los recomiendo a todos, está chiquitito, ahorita se me olvidó el autor, pero es alemán, polaco, algo así. Y este neurocientífico cambia su manera de ver la vida a través de eventos que comenzaron a ocurrirle con sus pacientes. Fíjate, un neurocirujano y aparte científico. Y en ese libro dice que es mucho más rápido un no como respuesta o una respuesta negativa que una positiva porque es mucho más tardado el resultado favorable. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que por naturaleza somos negativos. Me cuesta aceptarlo, pero no andas tan perdido. Somos negativos. Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente puede presentarse contigo súper chido, buena onda, agradable, pero tú no sabes la cabecita qué tanta cosa tenga, ¿eh? Claro, Y qué tanto de lo bueno, de lo compasivo, resulta que es un demonio encarnado, por ahí dirían. claro. Entonces, la envidia es una línea tan delgadita que mientras más se alimenta, potencialmente se vuelve más poderosa. Ahora súmale el hecho del despecho o
el asunto de por qué esta persona te habrá trabajado, cuáles eran sus intenciones, por el odio, por el rencor, por los celos, por la abnegación, por el miedo. Ah, no, si gusta, pues sí sé qué pasó. Ella era de Croacia, yo tenía el pasaporte comunitario europeo y yo nací en Italia. Entonces ella la primera cita, o sea, es que también no le despistó ni nada, me dice, oye, ¿cómo es si nos casamos? Porque con eso a ella le dan los papeles. Y le digo, no, para mí casarse es palabras mayores, inclusive por el civil, o sea, porque dicen, es que nos casamos y nos divorciamos. Para mí no es cualquier cosa, yo solo me he casado una vez, sigo casado. Entonces se molestó, pero seguimos saliendo un par de veces más. Me lo volvió a sugerir y le dije, mira, ahorita no. Si se da en un futuro, bienvenido, nos casamos, pero por las razones correctas, no por los papeles. Y claro que te dan tu permiso de trabajo y todo. Y fue donde, te digo que yo creo que ya lo tenía pensado, decir, este canijo no quiso y dijo, le voy a sus temas gitanos o demás, por el cabello, he escuchado cabello, uñas, todo ese tipo de Ujú. cosas. O sea, y ya, luego no lo volví a ver, no, ya no me contestó el teléfono y todo, y bueno, se acabó, y luego meses después empecé a salir con esta muchacha. Eh, y yo sentí, o sea, yo no lo até, pero como al mes de dejarla de ver, empecé a sentir mucho dolor de cabeza en las noches, y yo no soy de devolver el estómago y devolví el estómago. Entonces, no sé si sea, pues que te vuelves tóxico, no sé, Nandito, cuando te hacen un trabajo, imagino, o sea, tu mismo cuerpo está Te tóxico. contaminas, claro. Exacto, entonces yo devolví el estómago y decía, oye, ¿qué me estará pasando, no? Perdí peso y todo. Luego la persona esta en España, que sí me ayudó, sí me dijo una situación y es por lo que comentas de la valía de tu trabajo y para todos los que nos escuchan, 3,500 pesos, con todo respeto, yo sé que es buen dinero, pero para un trabajo de un año es no es nada, o sea, la verdad. Y ella sí me pidió, estaba en las pesetas, no estaba todavía el euro, y Mm. me pidió 5,000 pesetas. Para que te des una idea, eran como $250. No los tenía, de hecho, no los traía en efectivo. Pero me dijo, no hay problema, yo confío en ti, voy a seguir atendiendo clientes, pero porque me dijo que toda la noche iba a trabajar en eliminar el trabajo, así me dijo. Porque traes un trabajo fuerte, me dijo que era un trabajo bien hecho. Me imagino que hay trabajos no tan buenos hechos. Ah, claro, sí. Y me dijo, bueno, es un trabajo bien hecho, ¿eh? Entonces voy a trabajar en deshacer el trabajo bien hecho. Entonces fue el cajero y media hora después regresé con los 5,000 pesetas, se las puse en su canasta y le dije, ¿sí estás viendo? Y me dijo, va, como diciendo, y me lo solucionó, se me quitó el dolor de cabeza, se me quitó la devolución, o sea, me rompió el trabajo. Fíjate que algo con lo que yo he lidiado mucho, digo, últimamente ya no, porque ya no tengo las fuerzas, soy muy honesto, perdón. Ya se me quitaron las fuerzas de defender el camino espiritual, ¿no? Entonces, a mí ya me da igual en lo que crea la gente y por eso mismo también yo soy mucho de reservarme. A pesar de que pareciera que por juntarme con personalidades del espectáculo, claro, brillo, pero no, siempre trato como de mantenerme. Ya cuando veo que sí les interesa, ya me abro y platico, pero si estoy en una conversación donde despotrican en función o en relación a todo esto, lo esotérico y lo místico, ay, Nando, ¿tú en qué crees? Ay, yo no creo ni en la política, ¿no? Así les digo. Y ya, me voy por la tangente y me claro. dedico a las cosas. Pero a mí se me hace hasta absurdo porque me he topado con personas que dicen, es que yo no me leo el tarot porque me sugestiono. Ay, o ya después de, por ejemplo, ya me limpiaron, ya me empecé a sentir bien, me habré sugestionado. Entonces, esto no se trata de sugestión. Yo creo que aquí tenemos que ser muy empáticos con nosotros mismos y reconocer el momento exacto de la vida que tenemos. Porque como yo les digo a mis pacientes o a las personas que me vienen a visitar o a consultar, número uno, tú fuiste quien me buscaste. Yo no te conocía. Tú te interesaste en lo que yo hacía o en lo que yo hago. Entonces, quien necesita la ayuda, perdón, no soy yo, eres tú. Claro. Entonces, porque luego me han dicho, es que ¿por qué no te haces tanta propaganda, Nando? No. Y también, ¿por qué no estás tanto en la tele, no? O en otros medios. Porque no todo lo que brilla es oro. Ni tampoco el hecho de que salga en la televisión indica que sea bueno o que sea malo. Exacto, Yo, sí. ya que pertenecía a los medios, les puedo decir que uno tiene que saber qué hacer y qué no hacer para que con el futuro no manches tu imagen. Y algo que me he dedicado bastante es a no, mi imagen que se vea, eh, cómo puedo decir? Pues como causante también de seguir emergiendo en esta charlatanería y siendo uno más que te va a ofrecer lo demás que ves en todos lados.
Siempre hay que tener una huella distintiva, ser alguien diferente. Y por eso me gusta ser profesional en lo que hago. Porque si no, vuelvo a lo mismo, caería en esta retórica, ¿no? Para mí lo más fácil podría decirle a todos, están haciendo un trabajo, ¿no? No digo que sea tu caso, pero la mayoría ya hoy por hoy para sacar lana te enterraron. Entonces yo cuando empezaba a escuchar lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, dije, ay no, o sea, esto es lo mismo en todos lados, pero también tiene mucha culpa la persona que cuando sabe que le hicieron un trabajo, ¿y por qué no te limpiaste en su momento indicado? Para saber si realmente era un trabajo o no era un trabajo. Entonces, con eso, tú ya te das cuenta si sí tenías el trabajo o no lo tenías porque viste una mejoría. ¿Y sabes qué? Que no nos enseñan a darnos mantenimiento. Sí, quisiera decir algo, Nandito. Sí, Dime. yo siento que el trabajo funcionó porque mi nivel de vibración, no es que yo fuera una mala persona, pero mi nivel de vibración no estaba en el lugar adecuado. Tú hace poquito estuviste con Angelito Así es. y con el péndulo, ¿cómo le podemos llamar? ¿Le leíste o le mediste Sí, su le nivel de interpreté, vibración? Le ajá, sus interpretaste su niveles. nivel de vibración, que si recuerdo bien andaba en 8.5, me gusta. Así es. Yo siento, y corrígeme por favor, que si uno trae un nivel de vibración bastante positivo, los trabajos se vuelven casi imposibles de Así lograr es. un objetivo. Tanto que sé que hace poco me intentaron hacer otro trabajo, no funcionó. Una persona que tuve que despedir porque me estaba robando y me intentó hacer un trabajo. Ahora, la calidad del trabajo probablemente no fue tan buena como aquella ocasión, porque sí me mencionó la persona gitana. Es un trabajo bien hecho, ¿eh? O sea, no es cualquier situación quien te hace el trabajo. Ahora, yo también menciono una cosa. A mí me gusta estar amigado con todas las energías. Y eso es lo que recomiendo a todo el mundo. Se habla mucho de la Santa Muerte. En ese episodio te estuvieron preguntando mucho de la Santa Muerte. La Santa Muerte es algo que aquí en México, por los criminales, etcétera, hay mucha, todos los traemos en mente. Hay que estar amigado. Es una energía, es una entidad. Yo no tengo problemas con la Santa Muerte, ni tengo problemas con energías de vibración baja, de vibración. Nadie tengo problemas. Hay que estar amigado con todas las energías. Y siento que eso te ayuda a no estar poquito sentirse, es que yo estoy acá, pues no me lo van a hacer nada. No, estoy amigado, entonces menos te pueden afectar, ¿no? Pero sí, sí, una persona con la cual tengo mucha interacción me dijo, te están intentando hacer un trabajo, pero no está penetrando. O sea, me explicaba lo del aura y que estaba intentando entrar la entidad adentro de mi aura. Ya ves que se puede meter, ¿no? Sí. Y me dice, no lo está logrando. Tal vez sientas algunas molestias y todo, pero no está funcionando el trabajo. Y lo van a dejar de intentar cuando se den cuenta que no llega esto a nada. Siento, no es que yo esté vibrando alto, quiero aclarar, sino quiero aclarar que en ese momento, definitivamente el trabajo, por las razones que sean, yo en ese tiempo, la verdad no tenía, era una persona creyente, católica, no estaba pensando en nada espiritual, me estaba yendo muy bien en cuestión de trabajo, económicamente, pero quiero aclarar que la mejor defensa es intentar nada más estar en tu mejor vibración. Así Eh, es. es lo que quiero aclarar, No, exactamente. sí, y estás en Eh, todo lo correcto. Entonces, hay personas que, te digo que cuando se animan a trabajar en todo, su proceso mágico, también ven ese cambio en sus vidas, pero de una manera muy distinta. Incluso hasta puede iniciar de lo peor a lo más bonito. Y como yo les digo, pues es que al final esto es como una licuadora de emociones. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo es empezar a entonarte con el tiempo. Y si hay eventos desafortunados que van a ocurrir en tu vida, obviamente tu misma sinergia va a empezar a sacarlos, pero tú tienes que ser resistente y darte cuenta que te iban a venir cosas bien fuertes de las cuales ahorita ya sanaste o ya recuperaste. Recuperaste el tiempo. Fíjate que eso es lo más importante. Porque si tú no estás en el aquí y en el ahora, y eso se habla mucho, pero la gente desconoce el aquí y el ahora, y no sabes qué es esa frase. Eso yo lo fui entendiendo 7 años después, a partir del año 2016-17, hasta la fecha. Y dije, güey, o sea, ya entiendo que esto es el aquí y el ahora.
el momento de plenitud, el momento donde tú dices, qué padre, todo va bien, mi vida está en orden, mis finanzas están en armonía, yo me siento estable, tengo una relación, no necesito buscar a nadie más, o sea, todo está en mi frecuencia. Pero hay gente que piensa que esto va a durar, digo, que esto va a tardar 2 o 3 años o que va a ser de un mes para el otro. No, esto también es una batalla consigo mismo porque hay que también autoanalizarnos, autocuestionarnos, no sabotearnos y también, vuelvo a lo mismo, reconocer nuestros errores. Porque por mucho que te vayas con los 35 esotéricos más influyentes y más importantes y los mejores tarotistas y los mejores mediums y todo, si en ti no está realmente la acción, todo se va a quedar en planificación. ¿Por qué? Porque todo es una proyección a un futuro que se vuelve incierto. Hasta que tú no te pongas las pilas, en ese momento las piezas no se van a empezar a acomodar de la manera adecuada. Porque Bien, sigues esperanzándote con tu fe a que como me lo dijeron, así tiene que ser. es No, correcto, pues así va a ser. totalmente de acuerdo. Y pongo el ejemplo de la persona que fue contigo del 2 de febrero, 3 de Ah, febrero. sí, 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 de Ahí está el Gonzalo. mejor ejemplo. O sea, si tú no haces nada, no vas a hacer nada. Claro, El futuro está en tus manos. sí, totalmente. Entonces ahí muchos dirían, bueno, si mi futuro está en mis manos y yo soy el arquitecto de mi destino y yo soy el que lo va a hacer, entonces yo para qué necesito de esto? Porque necesitamos el empujón extra. Ujú. Porque tú puedes ir en una línea, pero en esa línea te vas a encontrar con muchas cosas que van a salir de tus manos y que tú no vas a poder controlar y que tú no vas a poder entender. Entonces, si de por sí solito lo has hecho y no te has funcionado, no quiero decir que siempre va a tener que existir la magia o el mundo esotérico o lo místico o los milagros en la vida, pero hay momentos en los cuales tú tienes que echar mano de ellos para lograr cosas. Creo que te ponen en el camino correcto, ¿no? Claro, O sea, es porque hay gente que también, Nandito, y lo digo con mucho respeto, se pone 8 cuarzos y está llena de pulseras y todo, pero si no le echas ganas, hay un límite de lo que, o sea, sí funcionan. Tú lo mencionabas mucho en el episodio con Angelito de los metales, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, tu péndulo, bastante grande, por cierto, con metales muy, muy especial, totalmente de acuerdo, pero creo que eso tiene un límite si uno no pone de su parte. Si no pone su claro, corazón, claro. Puedes hacer los rituales más poderosos, pero al final, si tú no estás dispuesto a vivir esa experiencia porque la menosprecias, porque no la validas, porque no es lo que tú quieres, porque tú lo habías pedido de otra manera y te llegó otra opción, entonces ahí es donde estamos perdiendo otra vez el rumbo, porque no es lo que tú quieras, es lo que te toca vivir para experimentar otra vida, otro momento y otra circunstancia, e incluso para que descubras aquello que es desconocido para tu vida. Entonces, el tarot tiene mucho que ver con la magia. ¿Por qué? Porque si dentro de tu vida ya está la capacidad de conocerte y de saber que el tarot, ¿para qué sirve? El tarot es una guía que te adivina, te presagia y te hace predicciones. O sea, un presagio son los momentos más estelares que vas a vivir o los eventos más desafortunados que están dentro de tu camino. Ah, bueno, pero te está presagiando que después de esos eventos hay todavía sucesos que van a empezar a darse. Tú decides si agarras la puerta A o la puerta B o la puerta E o la puerta C. Yo sí soy de la idea que ya tenemos un destino marcado desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Pero esto también es como todo. ¿Quieres irte por la línea que te conviene, que es de la muerte a la vida? Perfecto. Bueno, o de la vida a la muerte, perfecto. O la otra es, puedes empezar a ramificar como si fuera un árbol, pero al final todas las ramas te van a llevar al mismo punto, tarde o temprano. Lo único que vas a hacer es tardarte en tu evolución, equivocarte en tus decisiones o vivir experiencias que no te tocaban. Y aunque vengan conmigo, voy a ser sincero, hay personas que sabiendo que no tienen que hacer ciertos cambios, lo han hecho y me lo han comprobado y me lo han mencionado. Es que lo hice a pesar de que tú me dijiste que no.
y me arrepiento. Ahí estaba ya la predicción. Entonces, ¿para qué buscas el tarot? ¿Para sentirte Dios? ¿Para sentirte que tú las puedes? ¿Para decir esto es lo que me marca, pero yo a través de mi voluntad voy a cambiar las cosas? Hay cosas que ya estamos destinados a vivir y hay otras en las que nosotros podemos influir. Y eso te lo tiene que dar el tarotista. Esto sí y esto no. ¿Por qué? Porque te tiene que dar esta explicación. Porque aquí tu libre albedrío no vale ni para el queso panela. Así ¿ok? de fácil. Porque todo lo confundimos también. Ah, no, mi libre albedrío, el arquitecto de mi vida, el propósito de mi alma. Tenemos miles de propósitos en el alma. Hoy puedes ayudar a una persona con 5 pesos. Mañana te toca cruzar a una viejita de la calle. El otro día te toca ayudarle a alguien a recoger algo en la calle que se le cayó. Ahí, esos son propósitos. Pero a veces también nuestro ego nos lleva a tener propósitos más grandes como quiero cambiar a la humanidad. No vas a cambiar a más de 7 billones de personas. No, no. No, yo he usado una metáfora ahí. Eso que has dicho lo he dicho muchas veces en mis episodios y he dicho, es como si se está ahogando mucha gente y tú no sabes nadar muy bien, sabes más o menos nadar y te tiras al mar diciendo, yo los salvo a todos. Vas a estar pidiendo ayuda en un minuto. Ayuda, sálvenme, rescátenme. O sea, no, yo soy creyente, Nandito, que las intenciones y las acciones van de la mano y entonces hay que considerar, por ejemplo, una persona que esté postrada en cama, una persona que no tenga todas sus articulaciones, porque no tiene brazos, etcétera. Pues que honestamente le puedes pedir muy poco, pero si tiene intenciones en su corazón, creo que eso tiene un valor. Mismo en el caso de Carlos Slim, o etcétera, o sea, que tiene las posibilidades de cambiar muchas vidas, no el mundo, pero muchas vidas, algunas vidas. Soy de la idea que más que cambiar el mundo, como dices tú, está una señora, yo vi hace poco un podcast de alguien que hablaba de una señora que le pedía dinero todos los días, una persona muy exitosa económicamente. Y un día platica con ella y le dice, es que estoy muy mala, es que, y le dice, ¿sabe qué, señora? Yo la voy a ayudar. Le pagó una operación, eso es cambiar vidas. Claro, Eso es cambiar vidas. O sea, no decir, deja cambio toda la Ciudad de México, deja cambio todo México. No vas a poder. Pero esa señora sí le cambió la vida porque tenía un problema de cadera y todo. Y esta persona se lo podía permitir. Eso también es muy importante porque si vas a dejar de darle comer a tus hijos por ayudar a una señora en la calle, también algo anda, algo no está bien ahí. O sea, me explico, no puedes tampoco decir, no, yo me desvivo a mi familia, que es mi responsabilidad. Yo los traje a este mundo por ayudar a la señora en la calle. No, si tengo esa posibilidad, hazlo. Y claro. si tu posibilidad es ayudar con 20 pesos, pues ayuda con 20 pesos. Pero sí, sí, sí tienes toda la razón. Eso, he escuchado mucho eso. Es que quiero cambiar el mundo. Mejor cambia una vida. O, o lo que puedas ayudar en una vida. Y empieza O- cambiando tu vida también. O sea, muy Es, importante. para allá iba. Sí. Porque muchas veces queremos ser el farol de la calle, pero somos la oscuridad Oscuridad de en la la casa. casa. Sí. Sí. Entonces luego hay personas que dicen, te voy a sanar, y yo les digo, primero sánate, amiguito o amiguita hermosa, porque tú necesitas más la ayuda de lo que realmente estás aparentemente ofreciendo. ¿Mm? Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que saber que si buscamos el tarot es porque estamos dispuestos a tener nuestros sentidos abiertos a todo y no limitarnos y autorreconocernos. En el hecho de saber admitir que la información que se nos está proyectando es justamente la que el alma necesita. En una ocasión, una clienta a mí me dijo, ¿sabes yo por qué vengo aquí contigo, Nando? ¿Por qué Elisa Valdenegro? Y me dice, porque esto es cuando mi alma lo necesita. Necesita escuchar mi alma y resonar con tus palabras. Y antes de venir conmigo, yo iba con otra señora y lo mismo, ¿no? Porque mi alma necesita reforzar información y saber si estoy en este momento mal a tomar las decisiones correctas. Entonces, ahí es donde también te das cuenta que como el tarot sí tiene una función en la vida de la persona. Es una asesoría. Ahora, que no es para todos, pues no, no es para todos, como tampoco la psicología es para todos, ni el reiki es para todos, ni la acupuntura es para todos, ni estudiar derecho es para todos, ni estudiar para contadores, ni para ser empresario. O sea,
Considero y creo que la vida ha sido tan bondadosa y tan dichosos quienes disfrutamos de tener esta vida espiritual y caer en buenas manos, porque también hay muchas trampas en el mundo espiritual. Hay gente que te hace trabajos de magia negra, pero primero se presentó como seres de luz. Personas que se vuelven parásitos o vampiros energéticos sin saberlo, y hay gente que les está cambiando la suerte a los gurús, a los mediums, a los videntes, pero esas personas puede que no lo sepan y hay otros que sí son malintencionados. Entonces también ahí es donde tú cuando sientas el abuso por parte del otro o donde ya se pase una línea, tienes que tener cuidado. Claro, totalmente de acuerdo. La verdad es bien difícil eso lo que dices y yo le llamo hay oscuridad, falsa luz y luz y lo mucho, la mayoría es falsa luz y oscuridad por desgracia y siempre hay que estar en una situación que te sientas cómodo. No, no sientas tú, o sea, que tú sientas adentro de ti, yo creo que tú sabes cuando una situación se te está pidiendo que es una relación parásito energético, es una relación típicamente, pues yo doy, pero dame, y Ujú. hay algo raro, ¿no? Y no hablo de lo tuyo es trabajo, o sea, por favor, lo tuyo se entiende, pero yo hablo de esas relaciones, no, pues mira, de esto y lo otro, pero pues yo quiero que hagas algo por mí, pues eso ya típicamente tú tienes que sentir adentro de tu corazón si esa relación es simbiótica o no, si hay un tema de parásito energético, de falsa luz, etcétera. Tienes toda la razón, eso está sucediendo en YouTube, lo manejaba Hugo Angelito a Grisel, no sé si viste, estuvo muy bueno, de los, Lo voy a ver, lo voy a ver. ay, de las sectas le llamaron, pero ese es el tema de cuando se vuelve sectario el asunto, de cuando yo pongo mi salto de fe en ti y todo, y yo lo que les digo es crean en ustedes mismos. O sea, crean, sí, pero crean desde el corazón, no desde, ay, no, o sea, no pongan las cosas en algo allá afuera. Tiene que venir del corazón. Siento, es lo que siento yo. Muy probablemente puedo estar No, equivocado. mira, y ahora ya todos, perdón, con mucho cariño, ya todos son brujos, ya todas son Claro, brujas. sí, uy, sí, 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 sí. Y a mí me insisten mucho que cuando voy a dar cursos de tarot, que cuando doy cursos de magia, yo les digo, creo que a través de mi canal de YouTube, el hecho de presentarme tan franco, tan honesto, tan leal, tan como yo y decirte las vivencias que uno tiene al día a día, creo que desde ahí viene la primera experiencia básica, el hecho de saber quién eres, porque si desde ahí no sabes quién eres, el presumirme que eres bruja o brujo a mí me da más miedo. Ah, Claro, me he topado a gente que hace rituales cuando hay planetas retrógrados. Y una de las reglas básicas es para conocer la Tierra o para entender la Tierra en su naturaleza mágica, tienes que conectarte con el cosmos. Si tú tienes carencia de la cosmología o de la cosmovisión, entonces estás haciendo las cosas mal. Y entonces me he topado a gente con infinidad de cursos y de talleres cuando hay un Venus retrógrado. Y una de las reglas básicas es que un planeta influye también en nuestra energía y en nuestra esencia. Y para quien practica magia, tiene que saber eso. Y deja tú, nada más te estoy hablando de un planeta, que en este caso es Venus. Ahora faltan 7 planetas más que también van a tener una perspectiva. Entonces, para poder trabajar magia, yo me he topado aquí a muchas que vienen a atenderse, ¿no? Y de repente, ay, es que yo estoy estudiando el curso de magia. Ay, yo me imagino hasta la escuela de Harry Potter, ¿no? El Frodo, el Señor de los Anillos. con la varita y todo. Te lo juro. Y de repente es así de, mira, aquí donde estoy es mi lugar donde yo trabajo, pero donde yo doy las consultas. Pero tengo mi otro espacio que es el taller. Ahí es donde yo elaboro jabones, todo el material que yo ofrezco y me tardo mucho en ofrecer el material. ¿Por qué? Porque yo me tardo casi de un año, 4 meses, 7 meses en la realización de un producto. O sea, no es como de, ay, Nando, siempre me vas a dar lo mismo. Yo por eso no puedo ser una tienda esotérica, porque yo trabajo con las celebraciones del año. Y ahí es donde yo tengo que empezar a consagrar material, ritualizar material y elaborar el material. Entonces, vino hace poco una persona que estudió hasta el 8.º módulo de magia y yo, wow, pues se escucha muy acá, hasta parece ya una carrera, ¿no? O sea, es una carrera, pero no me la... Sí, yo octavo. Y para no ser el cuento largo,
yo le digo a la chava, porque la chava me siguió en YouTube, de ahí me contacta y entonces cuando viene, oye, qué padre es que yo tomé mi curso de magia, que no, pero ¿dónde haces tu magia? ¿A poco la haces aquí? Si no tienes ni estufa, no, porque aquí yo no lo hago. Yo creo que la chava pensaba que yo revendía material, o sea, compraba y revendía, yo me imagino eso. Entonces, cuando la lleva a la otra parte de la casa, pues ya se queda la chava así, dice, no, entonces tú sí haces. Le digo, claro. ¿Y tú en qué escuela aprendiste? Y yo, no, yo en ninguna escuela. A mí mis tías, mis tíos me enseñaron y unos amigos de mis tíos, y al final uno va practicando y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, y hasta que ya vas, obviamente, haciendo ya tu material. Le digo, bueno, como ahorita había un tránsito planetario, ahorita no se puede trabajar magia porque hay este tránsito planetario y entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Yo, por ejemplo, estos frascos que ves aquí, yo los utilizo para la elaboración de ciertos productos para aprovechar esta transición. Entonces la chava se me queda y me dice, es que eso a mí no me lo enseñaron en mi curso de magia, en el octavo módulo, 3 años, en el mentado curso de magia. Respeto mucho, pero con eso me di cuenta que la chava carecía de información. Y lo primero que le dije fue, antes de iniciarte en la magia, mínimo introdúcete en la astrología. Ahí está Mauricio Puerta, que es un gran astrólogo que vive en Miami. Ahí está Vicente Casania, que también es español y buenísimo, la revista de Año Cero. Ahí también está Regina Herrera, que es alguien que colabora conmigo, que es maestra de astrología. Y antes te podría haber dicho Kitty Bracho, el maestro Esteban Mayo, ahorita se me fue el nombre de otro que está en Puerto Vallarta. Bueno, ellos son pioneros, maestros, o si no te quieres acercar a ellos, cómprate toda la colección de Tito Macías. Bueno, ¿quién es Tito Macías? Un gran astrólogo catalán, que sus libros están traducidos al español. Pero bueno, ya de entrada te vas a llevar unos 40,000 pesos, porque es lo que cuestan todos los libros. Son como 8 libros. Entonces, si nosotros no tenemos a alguien que nos instruya y que nos diga eso, si yo fuera mala onda, yo no lo diría. Y prefiero que la mejor, que las personas vivan en su ignorancia y que crean que sus 8 módulos, 12 módulos de magia que van a seguir invirtiendo, les va a ayudar. Pero es lo que yo hago en mi canal de YouTube, acercarte a la verdad, lo más que yo pueda. Hay personas que compran un tarot y ni siquiera lo usan, pero lo compraron porque entraron al curso. Y como yo les digo, bueno, está bien, ya deja a un lado el libro, ya te aprendiste todas las cartas, pero va a haber un momento en el que tú mismo te vas a perder en el diálogo de la información, porque puedes ser el mejor y el más fregón en la inteligencia de cómo recordar cada una de ellas. Pero si tu intuición no está despierta, solo te vas a volver el replicador de lo que hay en el libro. ¿Y sabes cuándo va a volver a regresar la persona? Puede que le atines en 1, 2, 5 cosas, pero tú no sabes que también la persona cuando te asiste hay un flujo de energía y tú te vas quedando con energía de la persona. Y si tú no te preparas desde antes en hacer un aro de protección, en proteger tus cartas, en cuidar tu sesión, Sí, te vas a afectar con toda esa energía. O sea, claro. sí. Y para eso conoce todas las historias de todos los que han sido partícipes de este mundo holístico. Terminan con enfermedades, que ¿qué te cuento? De, de, Diabetes. no, perdón que te interrumpa, es que me vino nada más la idea. De hecho, salió un muchacho que trabajaba en un banco, ahí con Angelito y contigo, hace como un mes, y él hablaba que usaba cristales para proteger exactamente la energía. Si no, si recuerdas, uno que salió con una máscara, él. Sí, ajá. Ok. Eh, para el público que nos oye, porque es una pregunta muy común, cuando en el trabajo, yo la verdad, yo siempre he sentido la energía de la gente. No que tenga un don, simplemente la siento, o sea, es algo, yo creo que todos tenemos esa habilidad. Eh, estás en un trabajo y sientes a alguien que te, la mala vibra o que te tiene algo o que lo saludas y se te baja la energía. ¿Alguna sugerencia con eso? ¿Algún cuarzo puede ayudar? ¿Algún, El es un, obsidiana, el onix, ok? las ágatas, la turmalina, por supuesto que son de las más connotadas, las más conocidas y las que nos ayudan en la protección.
Ujú. Entonces también está el Creo que cristal blanco. esta es, pero este yo lo uso por la energía de las torres y esto. Este es como obsidiana, ¿no? Creo algo así. Esta negra. Ajá. Es que Sí, mira, la obsidiana y el onix son muy similares, ok. pero ha de ser más obsidiana. Obsidiana, son las que sí. Sí. Entonces, esas son las que nos sirven justamente para repeler ciertas energías. Ahora, por ejemplo, tú que me comentas antenas o algo así me Sí, dijiste, antenas, etcétera. tienes que usar más los orgones. Ok. Mira, pues mira, aquí en mi oficina te lo enseño. Tengo esta. No sé si la Ah, enseño. no, bueno, sí, Esta perfecto. está, y en la casa tengo como cuatro de estas, que Sí, tienen sí, un tubo de cobre. Esta no la tengo así completa, es. que Sí, sale con una pirámide. Estas me las hizo un señor aquí en Monterrey. así es. ¿Por qué? Porque ese tipo de trabajo, los orgones lo que hacen es captar las ondas energéticas, incluso también hasta para nuestro cuerpo, para las células que pueden volverse problemáticas más adelante. Entonces, los orgones nos ayudan mucho, sobre todo para el tema de las ondas, de la electricidad. Ahorita se me fue el nombre, pero Sí, sí, todo sí. lo de Electromagnetismo, creo que eso. así es. Claro, ahí está. No, bueno, ¿qué más quieres? Ahí tienes Sí, no, aquí la tengo pegadita, pero en cinco la casa tenemos kilos, como 8 cuatro. kilos. Y cuarzos y demás. Bueno, Nandito, no sé si quieras, ya casi vamos como hora y 20 y más o menos grabamos una hora, hora 10 típicamente. No sé si tengas algo que quieras decir en Pues finalización. que las personas no les dé miedo, sobre todo para aquellos que todavía tienen como este rechazo a considerar que tiene que ver con Lucifer o con el demonio. Aquí el tarot No, no es un camino que te va a acercar a ninguna influencia negativa, ni tampoco va a influir. Muchas personas también dicen, yo no me acerco porque me da miedo que me digan cosas que no me vayan a gustar. Yo creo que lo que primero tenemos que trabajar con nosotros es la verdad. Y si nosotros no somos honestos, por ende vamos a empezar a buscar todo lo que resuene con la, la mentira, el engaño, la traición, el abuso de confianza, porque al final son las cosas que hacen que no salgamos como del cascarón. Entonces el tarot para mí es un camino libre que te da la herramienta y la oportunidad de poder atravesar caminos, de cruzar aventuras y de conocerte. Y es una manera también de tener un cierto control sobre cosas que pueden ser muy buenas o que te ayuden también a cambiarlas. El tarot llega a ser determinante, sí, pero también lo voy a medir en un porcentaje, 60%. Ya el 40% va a depender de ti si realmente quieres que eso ocurra en tu vida o empezar a mover la energía, pero es decidir. Eso es el claro, tarot. tomar control. Yo te quería comentar algo para terminar, Nandito. Estas ideas de gente que siento que buscan el tarot o que buscan ese tipo de cosas, que porque quiero que un muchacho, una muchacha se enamore de mí, ¿no sientes que estamos metiendo a terceros, que ellos pues no tienen nada que ver en esto? O sea, ¿eso cómo funciona ahí? Qué bueno que Ah, tocaste el tema. Cuando vienen conmigo, yo sí noto claramente un nivel de interferencia en las cartas cuando preguntan por alguien más. Entonces yo siempre les digo a las personas, primero tú, después tú y al final tú. Y después ya preguntamos por el hijo o por la hija, pero son preguntas con todo cariño muy banales, porque al final, si tu hijo no cree en esto, número uno te va a decir qué loco, qué loca y por qué andas preguntando por mí. Tercero, pues entonces como ya me lo dijiste, yo voy a hacer todo lo contrario. Y te lo platico por experiencia porque lo he vivido varias veces. Entonces, siempre que vayan a preguntar en el tarot, pregunten por ustedes. Si estás en una etapa perfecta, te lo va a decir el tarot. Si no sale una persona en tu vida es porque no hay ninguna persona en tu vida y así me digan, es que yo estoy enamorado o enamorada, pero si no sales que realmente no hay sí, amor. pero la otra persona no de ti, es un Claro, doble situación. claro. Entonces, yo lo que hago, ahí te va en una sesión. Primero diagnostico a la persona para que número uno lo verifique como tú lo viste con Ángel, con el péndulo. Claro, Una serie de preguntas para que la persona se autoconozca y sepa qué es lo que tiene fuerte y qué es lo que tiene débil. Dos, luego viene la interpretación de 21 cartas. Cada una de ellas tiene mucha información que me va a dar. Entonces empezamos con la primera línea que yo le he descrito, el viaje iniciático. Vemos pasado y vemos presente para ver qué tanto en el tiempo del aquí y ahora estás, lo que te platiqué hace rato. La segunda línea,
tu misión, visión, tu propósito del alma, para qué naciste. Y fíjate que ahí me he topado sobre todo a personas de 40, 50 años, que yo les he descubierto que eran para otras áreas. Entonces, una de las preguntas que a veces me dan es, o bueno, me dicen es, entonces por eso me ha costado mucho trabajo realizarme profesionalmente. Claro, porque tú naciste para ser médico, tú naciste para ser chef, tú naciste para ser contador, tú naciste para ser administrador de empresas, tú naciste para ser una persona espiritual, pero resulta que terminaste siendo algo más. El camino, por ende, te va a costar más trabajo. Claro. Y para muestra, ya lo viviste, ya lo has vivido. Cambias constantemente de trabajos, la empresa cerró y te liquidaron. Hay personas que me dicen, es que ya abrí 3 negocios y los 3 negocios no se me hace ninguno y ya quedé en bancarrota. Pues claro, porque tú no tienes sangre para negocio. Tú sí naciste para ser Godín. Sí, perdón ahí que me meta, pero sí, eso también me ha tocado verlo, por desgracia, gente cercana a mí. Y, y es increíble porque luego, como que dices tú, o sea, sientes que no están en lo que deberían de estar. Como dices Claro, tú, están abriendo negocios cuando no deberían de estar abriendo negocios. Y están tal vez, son empleados cuando tal vez serían excelentes empresarios o chefs o otra cosa, a veces, como dices tú, pero como que la elección les falló ahí. Y sí, muchas y veces por el tema económico, o sea, pues bueno, esto deja más, es por desgracia. claro, y entonces hay personas que sí me he topado mencionarles, pero de aquí para 4 años tienes la gran oportunidad de mover tu vida, de cambiarla. Y si tú de aquí a 4 años te pones las pilas, vas a ver cómo la vida te va a sorprender. Pero es para que tú pongas un restaurante e incluso hasta les digo, de mariscos, para que te vuelvas el dueño de tu salón de eventos, para que te vuelvas la persona que rente equipos de DJ. O sea, me ha tocado ver, pero te digo otra vez lo mismo. El ser humano es muy confiado, porque esto te lo voy a decir. He entrevistado también a suizos, he conocido a suizos, he conocido a las esposas de mis clientes que hablan más o menos español y estamos igual, ¿eh? No creas que es nada más de México o Latinoamérica. No, no, todos lados somos iguales. Te lo voy a platicar al esposo de una clienta llamada Fernanda, su esposo, un suizo que empezaba a hablar español. Cuando yo le leo las cartas, lo primero que le digo es, tú naciste para ser enfermero, odontólogo o dedicarte al tema de los ojos, o sea, todo lo que tiene que ver con córneas y demás, ¿no? Y entonces él me platicaba, él de Suiza, que justo él quería estudiar eso, pero un accidente por irse a la fiesta, resulta que le pasa a un camión y él queda sin las 2 piernas. Entonces trabajaba para una bueno, para embutidos, para una empresa en Suiza. Y él me dijo, pero si tú me dices que si yo debo de estudiar, yo quiero preguntarlo. Estaba Fernanda, su esposa, y preguntamos sobre el tema de si él estudiaba, todavía tenía oportunidades para poder ejercer la profesión en Suiza. Pues déjame decirte que para el año 2019 él se graduó como enfermero y ya estaba trabajando Sin piernas, y sin piernas. sin Y piernas. aparte el gobierno de Suiza super mega apoya, o sea, él estaba becado y él trabajaba en una empresa y él tenía privilegios, obviamente, después de ese accidente. Entonces, de esa beca que le daba el gobierno, él empezó a estudiar todo el tema de la enfermería. Hizo su examen de admisión, se preparó, no sabes, porque fue algo muy bonito y muy padre, pero ahí es donde también tú ves las ganas. He tenido personas que han llegado los 4 años, los 3 años, los 6 años, me vuelven a contactar y me dicen, Nando, pues es que ya pasaron los 6 años y no tengo dinero y no ahorré y me fue súper bien o me descapitalicé y ya no abrí el negocio. Entonces aquí es donde también tú dices, a ver, yo te estoy dando un tiempo, no porque yo lo quiera, es el tiempo que tú tienes designado o asignado para cambiar tu vida. Y ojo, ya no tienes 36, ahora ya tienes más 6, ya tienes 42.
no es lo mismo. Entonces ya se te fueron años. Sí, te entiendo perfecto. Y a veces no entendemos como humanos que los tiempos son perfectos, pero no porque sean eternos, sino hay Claro. que hacer las cosas en el momento correcto. O sea, tienes 20 años, pues lo tuyo es la pachanga, hombre. O sea, disfruta esa etapa tan bonita, ves. Y luego ya tienes 30, tienes 40, pues ya tocan otras cosas, pero también luego ves gente de esa edad que es pura pachanga y es donde ya los tiempos no son perfectos. O sea, porque pues no se trata tampoco de eso. Y si eres consciente del momento, perfecto, pero cuando no lo eres, y eso normalmente ocurre, no somos conscientes. Si no nos han preparado para los eventos desafortunados que la vida nos tiene, menos para lo que nosotros mismos veamos en nuestro ver y sentir de cómo se están desarrollando las cosas. Entonces, si buscamos el tarot, es para que alguien te refresque la memoria de lo que has hecho mal, de lo que has hecho bien, de lo que puedes magnificar y potenciar y de los resultados obtenidos. Sí, si te entiendo bien un poquito ya para finalizar, el tarot es una guía. El Es una... tarot, el tarot te pone en el camino, pero hay que decírselo a la gente, hay que hacer el trabajo. Es que, por desgracia, Nandito, se tiene esta connotación que esto es mágico. O sea, si ves que te va a hacer el trabajo, así lo siento yo. También, posterior a ti, estuvo, creo que por recomendación tuya, Ah, el Eric, señor Eric. sacerdote Y Babalao. me gustó mucho que él hablaba exactamente eso que, o sea, como diciendo, pueden venir, pero si lo que están esperando aquí, como que les hagamos el trabajo, no, o sea, aquí se dan recomendaciones, aquí se da, o sea, se te pone en el camino, pero a veces sí se quiere, quiero ser millonario, pues qué padre, ¿no? Pues yo creo que todo. Entonces, trabaja para ser millonario, haz todo un proyecto de largo plazo, porque las cosas no se dan fáciles, ¿no? O sea, el dinero no tiene nada de malo, amigarse con el dinero creo que no No, tiene para nada. nada de malo, todos están, pero sí me estoy explicando que hay gente que lo quiere, hace cuenta, va contigo, voy a pagar 3,500 pesos, pero quiero ser millonario. No, pues no funciona así. No creo que funcione así. Yo tuve una clienta hace como 10 años que me encantaba esa señora porque vino solo 2 veces, la primera vez que vino a su lectura y la segunda que vino a su material, que vino por su material que yo le comenté que era necesario empezar a trabajar. No estaba en el mejor momento económico la señora, pero también yo le di la oportunidad de que fuera a pagos, como siempre he trabajado, porque así es mi manera de trabajar. ¿Sabes por qué lo hago? Porque yo responsabilizo a las personas en el hecho de que yo les digo, tú estás creyendo en mí, estás apostando por mí, gracias. Ya viste en mí una ventaja. ¿Por qué? Por quién soy, por lo que he logrado, por cómo te digo las cosas, por la gente que atiendo. Pero al final tu vida va a resonar con tu verdadero cambio. Y ahí es donde yo me voy a dar cuenta qué tan responsable. Número uno, vas a ser con tu material y disciplinado y después conmigo. Pero esta señora, a pesar de que yo le di muchas ventajas y muchas cosas para que ella pudiera salir adelante, me encantó porque me dice, con esto ya voy a poder pagar mis deudas. Y yo le dije, bueno, primero vamos a buscar trabajo, Exacto. porque al final, esto que yo te estoy dando es para que tú tengas un trabajo solvente para que no te endeudes y para que puedas sanar tus finanzas. Pero si tú aún teniendo el trabajo sigues gastando como si fueras rica, pues el problema no es la magia, no es la brujería, eres tú. Exacto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces puedes tener cosas que te van a beneficiar, pero también con responsabilidad. De nada te sirve tener toda la magia. ¿Y sabes qué? Que hay personas que como ven a las figuras estas mediáticas del medio como Beyoncé y que Cher y que son Illuminatis y que la Katy Perry y Rihanna y que el Peso Pluma y que muchos, 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 pero como les digo, pero hay talento, ¿tú qué tienes? Sí, sí. O sea, ellos no se iniciaron con esto, fueron parte de, pero porque tienen algo que ofrecer. ¿Tú qué ofreces? Belleza, imagen, capacidad, intelecto, sabiduría, conocimiento, experiencia, esfuerzo, constancia, resistencia. ¿Tú qué ofreces? Sí, Entonces, claro. No puedes ser, como se dice por ahí, de gratis. O no, sea, tiene que haber algo, tienes toda la razón, y estas personas pues tienen talento y, y, y así. Yo te lo comento porque hay algo que se me hace que no lo has mencionado ni te lo he escuchado mencionar,
se dice mucho de esta cuestión de manifestar o de la ley de la atracción. Yo personalmente pienso que es otra cosa. Pienso que por ejemplo, no desear, o sea, que dicen es que quiero un coche y se aparece, o sea, sí, o sea, más o menos, ¿verdad? Pero quiero un coche y te lo ganas o te lo regalan o te sale el dinero para comprarlo así. Yo lo veo un poquito diferente, por eso te lo comento, que hay gente que sí le pone una connotación muy mágica al tema económico. Entonces, sí he sentido que hay gente que siente, oye, pues voy a ir a que se alinee el tema financiero y pues todo me va a ir bien. Te va a ir bien si tú decides que te vaya bien. O sea, sí ayuda, es que ayuda a armonizar, siento yo. Siento que todo lo que tú haces ayuda, te pone en el camino, o sea, te da todas las facilidades, pero si tú no haces la chamba, pues creo que no es mágico. O sea, no es mágico en ese sentido. Fíjate que te agradezco mucho el espacio porque por eso también yo les digo cuando me contactan, si me das la autorización de abrir la boca para decir todo lo que yo creo, desafortunadamente la New Age nos abrió el panorama mágico a muchas cosas. Y ese es el problema, que ahora todo tiene que ver con un asunto de decretas y se te dará, pide y lo obtendrás, manifiéstalo y lo vas a ver, ¿no? Entonces, lo que no te dicen es que hay trampas. Vuelvo a lo mismo, para que eso ocurra, tu vida tiene que estar en armonía y no por ende va a tardar menos o más, pero también te va a cambiar mucho la manera de pensar. Ahora es muy fácil decir, y yo lo he escuchado mucho, pídele a tu ángel. ¿Cuál ángel cuando ni siquiera dialogas contigo mismo? Cuando no hablas ni siquiera con Dios, cuando no has hecho una estructura de disciplina para dar gracias en la mañana, en la noche o en cualquier momento. No le dices ni gracias al que te está atendiendo en una fonda, en un restaurante. Entonces, desde ahí viene el principio real de qué es lo que quieres aparentar y mostrar y realmente quién eres. Y la otra, yo no creo en eso, con todo respeto, porque acción y reacción. Puedes decretar, puedes invocar, puedes manifestar, puedes pedir, pero mañana se te olvida porque resulta que ya te enamoraste o porque ya te cambiaron los planes. No hay constancia. No logramos esa constancia. Cuando seamos constantes, seremos conscientes. Y claro que ahí sí vamos a encontrar la manifestación, pero igual en 4, 5, 10 años, en 7 años. Fíjate que yo nunca me propuse al 100 tener un espacio o un lugar. Se fue dando paso a paso, poquito a poquito, hasta que de pronto me di cuenta que yo ya tenía un lugar en el que yo me sentía confortable. Y sabes, todos los que vienen aquí me lo dicen. Nando, tú eres hasta un empresario. Ay, güey, no, pues yo ni me considero empresario, no lo veo así. Yo me dedico a esto y yo sé que soy mi propio jefe y tengo que cuidarme y yo tengo que estar sano y tengo que estar bien y tengo que procurarme y bla, 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 ¿no? Pero es ahí, cuando tú de repente volteas y dices, ya tengo algo que contar, lo manifesté posiblemente, lo visualicé posiblemente, pero sin acción no lo hubiera logrado. Sí, y bien importante, yo le llamo visualizar. Yo sí uso mucho la visualización, pero yo visualizo mis sueños que yo tengo que hacer, Nandito. O sea, sí queda clara la diferencia. O sea, es que siento que Claro. sí hay unos que dicen, lo decreté, y luego dicen que hasta lo dices en voz alta. Hay ciertas, sí, ¿no? Algo así que para que el Sí, universo escuche. Si el universo te escucha, tu corazón, sin hablar, yo puedo hablar con el universo. O sea, no es así de que porque lo gritas y que luego que si lo dices en ciertas, o sea, como con ciertas connotaciones. Yo visualizo mucho, pero son mis sueños de cosas que yo tengo que hacer. Y si no se dan es porque yo no lo hice. claro, claro. ¿Mm? Entonces aquí siempre para mí es la acción. Y cuando te das cuenta, ya lograste algo, esperado o inesperado, pero ya lo lograste. Porque yo te digo, no lo esperaba. Y yo inicié con una mesita de esas de plástico que venden en Sam's, en el Oxxo, de 700 pesos, con un mantelito de Ganesh que me regaló un amigo. Eso fue cuando yo tenía 19 años, ahora ya voy para 37 años, el 8 de septiembre. Entonces, así inicié.
Y luego daba consultas en casa de personas y las mismas personas me decían, oye, ¿y tú no tienes un espacio donde me puedas recibir o atender? Porque aquí luego mi marido viene y no me gusta que me vea, porque esto es algo mío, es algo privado, bla, 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 ¿no? Y yo de repente empecé a remodelar lo que era mi recámara, a hacerlo mi espacio donde yo me sentía cómodo. Y entonces, por lógica, yo decía, si yo me siento cómodo, alguien que venga a mi lugar, quiero que también se sienta como en casa, que vea limpio mi espacio, que lo vea pintado, que no lo vea mal. Entonces voy a empezar a reacomodar todo. Pero cuando tienes una meta, comienzas a trabajar en ella. Pero yo te digo algo, yo nunca lo decreté, nunca lo manifesté. Solamente empecé a poner las piececitas y hasta que empezó a agarrar forma esto. Y fíjate cómo la gente lo ve distinto. El hecho de decir, wow, y mi espacio yo lo he remodelado 4 veces. Y 4 veces he invertido mucho en la remodelación porque te cambio desde ventanas hasta piso, hasta todo, ¿eh? Entonces de pronto es así la persona de, no manches, veo tu evolución, porque yo les digo, pues es que también yo tengo que ser consciente de los momentos de mi vida, de las etapas que yo he avanzado. Y ahí es donde también tú que me conoces de años dices, tú estás creciendo, eres un ejemplo para mí. Así es, totalmente. Y bueno, ya nos lo dejas bien claro. Y yo también he sido empresario por 23 años, eso me olvida cuántos. Y te Ya, entiendo perfecto porque empezamos en casa de mis papás, en un sótano. Digo, es muy trillado eso, en un sótano, con un socio que ya no está conmigo, pero un socio en ese momento, 5 años. Nos mudamos a un localito muy modesto. Y bueno, ahorita estamos en una oficina un poquito más en forma, pero eh, haz de cuenta que lo estabas platicando y me veía contigo, esa evolución yo también la he tenido y te entiendo perfecto, o sea, vas creciendo y le inviertes y te da un gusto invertirle, porque es parte de tu crecimiento también el tener un espacio cómodo, amplio, diferente, evolucionado, etcétera. Y tienes toda la razón. Uno va haciendo, como quiera, sí, sí pienso también como piensas tú, que si podemos ayudar a cambiar una vida y tenemos las posibilidades, claro, por favor, por favor. Y de hecho quiero mencionar, digo, la verdad te quiero dar crédito porque se me hizo algo muy padre que mencionaste ay, ahorita nomás no me mates, me acuerdo bien que tienes algo que tú das unos productos y solo cobras el envío y eso lo donas. Eso es cambiar vidas. Eso para mí es cambiar vidas. Creo que cobras 1,500, ¿estoy bien? sí. Algo así. Digo, si gustas mencionarlo, no sé si todavía Ah, está vigente o... sí, claro, claro. Mira, ahí te va. Y hace como 4 años vino una clienta. Todo, pero fíjate también ahí cómo empezó a darse, porque yo en mi programa de YouTube, aparte de hablar de estos temas, yo como reportero que soy de La Fuente, pues conozco a varios representantes y todo. Y entonces un cirujano plástico que es mi cliente me recomienda a una chava, pero él me dijo, oye, Nando, yo te voy a pagar la sesión de esta chica porque ella, pues fue niña abandonada. Entonces yo apoyé una fundación, la adopté y toda la cosa. Bueno, yo le pago los estudios y ¿no? Entonces, y yo, ay, pues qué buena onda, qué padre, y me sentí muy bien. Entonces, cuando yo al final platico con la chava, me cuenta cómo es el tema ahí, de que son más de 250 niñas, que les dan buena escuela, porque aparte hay muchas personas ahí en la zona que los apoyan bastante y todo. Entonces, pasa el tiempo y coincide que una amiga aporta en esa fundación. Y yo me quedé de, no manches, es que yo conozco a fulanita porque quién sabe qué ella, así, ¿no? Y entonces yo un día dije, bueno, en diciembre yo hago programas de rifas para regalarle a mis clientes que durante un año han invertido en mí. Entonces les regalo desde una cafetera, que la bolsa, que el reloj, ¿no? O sea, busco así como que un perfume y hago un sorteo, contrato a una banda para que venga aquí a tu casa, toque, o sea, trato de hacerlo muy bonito con la Navidad y Ok. demás. Y entonces ahí en ese momento se me prende el foco y digo, hay una fundación a la que yo quisiera ayudar. De hecho, los voy a invitar para que vengan a hablar y me gustaría que los apoyemos. Yo ya estaba con mis 2, 3 copitas y entonces yo dije, Está bien, para se que ella, vale, se vale. sí, porque aparte estábamos con la champán, déjame decirte, no hace nada presumido. No, 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 pues haber estado muy bien. Ah, no, sí, por ahí te voy a pasar el video, ¿eh? Ok. Muy, muy padre. Que hasta agitaron la champán y se botó en la pared y bueno, hay un despapalle. Este,
Y entonces así se me salió decirles, voy a regalar 5 kits que se componen, en ese momento era un spray de limpieza, un muñequito para autosanación y algo que es de lo que yo ofrezco para iniciar el año nuevo, que obviamente tienen un valor totalmente distinto y diferente por la elaboración y todo. Y de repente puse, en ese entonces había puesto 1,000 pesos, nada más el pago del envío. Como yo tengo algunas guías con DHL de 200 pesos o 300 pesos, las puedo meter sin bronca. Entonces, tenía como 10 o algo así. Dije, ya para los primeros 10 o los primeros 15, ¿no? Y así fue, y así se dio. Claro, no lo hago tan constante, sino más bien cuando yo sé que vienen como fechas especiales y que a veces no tienen la posibilidad para poder darle a su mamá, por ejemplo, o al papá, o en el Día del Amor y la Amistad, a la pareja algo, o en Navidad también, o cuando es mi cumpleaños, yo soy del 8 de septiembre, ya viene. Lo hago en esas fechas y ese dinero recaudado directamente se va a la persona, bueno, se va a la fundación oficialmente. Entonces, lo que yo hago es, ahorita la dinámica por el Día del Padre fue un dije que está ritualizado, que está consagrado, eh, un perfume y un jabón, me parece, ya no recuerdo, pero más o menos era eso. Entonces, me escribieron 5 personas del programa de Angelito y dije, mira qué buena onda, y son 1,500 pesos. ¿Por qué? Porque pues DHL ya también no cobra lo mismo que hace 2 o 3 años, ¿verdad? O No, sea, no, también claro, claro. los envíos van cobrando más y ya mis guías ya no las tengo porque ya no tengo al proveedor de las guías, pero la chava que tengo aquí muy cerca, 2 calles, me dice, yo te hago tu descuento, nada más puedo hacer 5 por empleado. Ah, bueno, está bien. Y Pero sí, entonces se va a la asociación esa se va a de... la Ok. asociación. De hecho, ese programa, ahorita tengo 7,500 pesos de lo que he juntado. Esa asociación, yo espero juntar los 10 o hasta los 15,000 pesos. Van a venir aquí las personas. Te voy a dar un poquito la vuelta para que veas. Este es mi espacio donde yo Ah, trabajo. está padrísimo. Este es mi espacio. Está muy padre las fotos, los cuadros, fotos. Gracias. Mira, ahí donde yo me siento, hago mi programa, yo leo las cartas ahí, yo atiendo. Este es otro escritorio que yo tengo. Donde me inspiro, porque aquí al frente mío tengo árboles, son casas, pero tienen árboles muy grandes, y acá está la otra parte. Bueno, no se alcanza a ver porque topa con pared. Pues tienes un espejo, ¿no? O no es espejo. No, allá Ah, todavía, pareciera como... No, ya entendí, sí. allá hay Es un como pasillo para adentro, todavía. ok, sí. Sí. Entonces, aquí yo hago el programa y obviamente ahí está la lana por el apoyo y es la manera en la que yo también interactúo justamente con apoyar para algo. Sé que no es mucho, la verdad, que pudiera yo apoyar con mucho más, pero al final estoy poniendo un grano de arena y es una aportación a través de mi magia, beneficio a alguien, conoce mis productos y al mismo tiempo esa cantidad, que la verdad es mínima, se va a ellos. Me refiero mínima porque pues nada más es la diferencia del envío lo que se va a ese No, solo. no, pero claro que importa y a eso me refiero, ese tipo de actos, porque a veces, como dices tú, queremos abarcar demasiado y ni Carlos Slim ni Elon Musk pudieran arreglar el mundo. O Ah, no. sea, entonces, este tipo de actos, siento yo, son actos focalizados que claro que tienen un impacto. Te lo aseguro que sí tienen un impacto. Qué bueno, me da mucho gusto y Y este ya es el tercer año, porque también el año pasado estuvo otra fundación que es la de Shayan Michan, el de la comida vegana y así como los alimentos para desintoxicar tu organismo y todo, y también en su momento fue de apoyarlos. Entonces, cada año, pero como estoy más cerca con estas mujeres, porque aparte espérame, la Comisión de Empresarios, la CONADE, no, se me fue ahorita las he invitado. Entonces, este grupo de mujeres, no es la CONADE, es la ay, CONCAMIN, ¿será? No, ándale, algo no, así, sí, sí. la Canaco, Canaco, que no. la Canaco, Comisión Nacional de Cámaras ajá, de algo así. de comercio, algo Algo así así. de comercio, sí. Pues, como la mayoría de mis clientas son mujeres, curiosamente 2 de ellas pertenecen al grupo, y entonces dentro del grupo también han aportado en esta fundación. Entonces es cuando yo digo, wow, qué padre. Y ellas en la Canaco no reciben sueldo, ¿eh? Ellas son partícipes también del proyecto de mujeres emprendedoras que ahorita están ayudando a una amiga a que su libro, gracias a Porrúa, pueda publicarse y habla del maltrato de mujeres. Entonces, es cuando te das cuenta que la red va funcionando. Sí,
Sí, sí, sí, cualquier acción parece a veces pequeña, pero es muy, muy importante. Oye, pues este va a ser uno de mis episodios más largos. Yo la verdad no grabo más de la hora, hora y pico. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Nandito, me la pasé muy bien. Por favor, que no sea la última vez. No, claro. Tenemos muchos temas de qué hablar, definitivamente. Eh, y espero te haya gustado. O sea, como te explicaba, no necesitamos estar de acuerdo en todo, pero podemos llevar una plática muy padre. Y aparte, siento que podemos aprender ambos de uno mismo y aprendí mucho hoy, definitivamente. Y solo para terminar, porque el tema fue tarot, tienes toda la razón. Que no le pongamos connotaciones que no le van, que el diablo, que es pecado, que no. O sea, no exageremos, ¿verdad? Siento que a veces se nos asusta mucho. Mira, lo mismo que yo hablo, que es un tema de autodescubrimiento, de potenciarte a ti mismo. Un padre una vez, digo, lo digo con mucho respeto, ¿eh? Un padre una vez que me dijo, hijo mío, por favor cambia porque te vas a ir al infierno. Le dije, padre, usted no se preocupe, que el que se va al infierno soy yo, padre. O sea, sí, si usted tiene razón. Yo soy Pero responsable de sí, esto. sí, o sea, entonces, siento que la iglesia, hay que ser comprensivos que lo que no es de la iglesia no les gusta. Entonces, no le pongamos connotaciones. Estaría padrísimo, ya ahorita ya vamos muy tarde y todo, pero estaría padrísimo a ver si en otra futura charla igual tiramos un par de cartas, a ver qué te parece y todo. Eh, y vamos viendo qué sale, se me haría muy interesante. Te Claro que agradezco, sí, muchas gracias, te agradezco. Y también, si me quieres invitar a tu canal, que es otra dinámica para yo contestar dudas, si quieres preguntarme de mí, de lo que me fascina y todo, con mucho gusto y cuando quieras, con mucho gusto realizamos la invitación. Te agradezco muchísimo a ti. y esta plática va a salir como por ahí es que tengo como 2, 3 semanas de inventario. Entonces, yo te mando por WhatsApp cuando salga, por si quieres ir a hacer un comentario o algo. Y Claro que para sí. todos los que escuchan, voy a poner la información de Nandito en la descripción del video. Si no, hey, @elshowdealex.tv. Ahí aparece ahorita no se ve, pero va a aparecer en el video abajo. Ahí está en la esquina inferior izquierda. Por favor, cualquier duda de Nandito o de cualquier invitado, con mucho gusto estoy para conectarlos. Muchas No, gracias, Nandito. Te mando un abrazo. Muchas gracias. muchísimas gracias a ti, Alex. Y claro que vamos a seguir haciendo programas. Ujú. Y de igual manera, pues te vienes acá a mi canal, La Casita de los Sí, Buenos Augurios. así es. La casita de los buenos augurios. Que va a estar el link ahorita, como digo, en la descripción del video. Por favor, vayan todos ahí a suscribirse, a darle una revisadita y muy buen material. Muchas gracias, Nandito. Que A tengas buena ti, tarde. igualmente, te mando un fuerte abrazo y a todos los Igualmente. que van a ver esta transmisión y este video, compártanlo, sigan, pongan la manita arriba, activen la campanita, hagan todo para que esto siga subiendo y elevándose. Así es. Muchas gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti, tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal, nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv.
Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.